Capítulo número 12. Sam encontró un restaurante mexicano en Serra Street, a 2 manzanas del motel. El olorcillo que le recibió en la entrada fue suficiente para confirmarle que la comida sería buena. La amalgama era el equivalente olfativo de un disco de José Feliciano. Chile, churruscante chorizo frito, la suave fragancia de tortitas hechas con harina de maíz, cilantro, guindillas, el sabor fuerte y picante de los pimientos jalapeños, cebolla. El restaurante de la familia Pérez era tan modesto como su nombre, una sola habitación rectangular con mostradores de vinilo azul adosados a las paredes, mesas en el centro y la cocina al fondo. Al contrario que el Knightsbridge Tavern de Bart Peckham, la familia Pérez no daba abasto. Aparte de una mesa para 2 a la que acompañó una camarera adolescente, el local estaba lleno. Las personas que servían las mesas vestían tejanos y jerseys, y la única nota de uniforme eran los delantales blancos. Sam ni siquiera pidió una Guinness, que nunca había encontrado en un restaurante mexicano, pero tenían Corona, que sabría muy bien si la comida era buena. La comida era muy buena, nada extraordinario, desde luego, pero mejor de lo que podía esperar en un pueblo costero norteño de 3000 almas. Las tortitas eran caseras, la salsa espesa, la sopa de albóndigas sabrosa y con el suficiente punto de picante como para hacerle entrar en calor. Cuando le sirvieron las enchiladas de cangrejo con salsa de tomate, estaba medio convencido de que tendría que instalarse en Moonlight Cove lo antes posible, aunque eso significara atracar un banco para financiar su jubilación anticipada. Una vez repuesto de su sorpresa por la calidad de la comida, empezó a prestar atención a los demás comensales. Poco a poco llegó a la conclusión de que había en ellos algo extraño. Había demasiado silencio, considerando que la sala estaba ocupada por 80 o 90 personas. Los restaurantes mexicanos de calidad con buena comida, buena cerveza y explosivos margaritas eran lugares bulliciosos. En el de Pérez, por el contrario, los clientes conversaban animados en solo 1/3 de las mesas. Todos los demás comían sin decir palabra. Después de dalear el vaso y llenarlo con la botella de Corona fresca que le habían servido, Sam contempló a algunos de los clientes. 3 hombres de mediana edad, sentados en el mostrador de la derecha, engullían tacos, enchiladas y chimichangas observando la comida o el vacío. De vez en cuando intercambiaban miradas, pero sin decirse una palabra. Al otro lado del local, en el otro mostrador, 2 parejas de adolescentes devoraban sendos platos de un surtido de aperitivos, sin charlas ni risas, como sería de esperar de chicos de su edad. Su concentración era tan profunda que, cuanto más les miraba, más extraños les parecían. En todo el comedor, la gente de todas las edades, en grupos de todo tipo, estaban ensimismadas en sus platos. Buenos comedores, consumían aperitivos, sopas, ensaladas y segundos platos junto a entrantes. Al terminar, algunos pedían otro par de tacos u otro burrito antes de solicitar helado o flan. Las mandíbulas se hinchaban al masticar y cuando habían tragado las bocas volvían a llenarse. Unos pocos comían con la boca abierta, otros haciendo ruido. Tenían el rostro enrojecido y sudaban, sin duda por las salsas aderezadas con jalapeños, pero ninguno hacía comentarios como «Chicos, esto pica» o «Está rico», ni siquiera los tópicos habituales. En el tercio de comensales que mantenían conversaciones animadas y comían a un ritmo más sensato, los casi febriles devoradores que constituían la mayoría pasaban inadvertidos. La mala educación en la mesa no era nada extraño, desde luego. Al menos 1/4 parte de los clientes de un restaurante cualquiera dejaban bastante que desear, pero la glotonería de muchos de los comensales de la familia Pérez le pareció asombrosa.
Supuso que a la minoría con buenas maneras no le sorprendía el comportamiento de los demás porque ya estaban acostumbrados. ¿Sería el aire marino de la costa norte el culpable de abrir el apetito? ¿Habría alguna peculiaridad étnica o atavismo ancestral en la historia de Moonlight Cove, contraria al desarrollo universal del comportamiento en la mesa aceptado por el oeste? Lo que vio en el restaurante de la familia Pérez le pareció un enigma cuya solución anhelaría encontrar cualquier sociólogo en busca de tema para su tesis doctoral. No obstante, al cabo de un rato, Sam tuvo que desviar su atención de los clientes más voraces, pues su forma de comportarse le hacía perder el apetito. Después, cuando calculaba la propina y dejaba sobre la mesa el importe de la cuenta, volvió a echar un vistazo a su alrededor y esta vez se dio cuenta de que ninguno de los glotones bebía cerveza. Margaritas, ni nada de alcohol. Tomaban agua con hielo o Coca-Cola, y algunos apuraban vasos de leche. Como todos los hombres y mujeres del local parecían abstemios. ¿Acaso no hubiera notado aquel detalle de no haber sido policía? Y bueno, entrenado no solo para observar, sino también para pensar en lo que observaba. Recordó la escasez de clientes en el Knightsbridge Tavern. ¿Qué cultura étnica o grupo religioso inculcaba el desprecio por el alcohol al tiempo que alentaba los malos modos y la glotonería? No se le ocurría ninguno. Cuando Sam terminó la cerveza y se levantó para marcharse, se dijo que había dado demasiada importancia a unas pocas personas vulgares, que en aquella peculiar obsesión por la comida quedaba limitada a un puñado de parroquianos y no estaba tan extendida como parecía. Al fin y al cabo, desde su mesa situada al fondo del comedor, no podía ver toda la sala ni a todos y cada uno de sus ocupantes. Pero cuando se dirigía a la salida, pasó por delante de una mesa ocupada por 3 mujeres jóvenes, atractivas y bien vestidas, que comían famélicas. Ninguna hablaba y sus ojos resplandecían. 2 de ellas mostraban manchas de comida en la barbilla, lo cual no parecía importarles, y la tercera tenía la parte delantera de su jersey azul marino lleno de migas de tortita. Le complació salir al aire limpio de la noche. En el restaurante sudaba por los platos condimentados con chile y el calor de la sala, y le hubiera gustado quitarse la chaqueta, pero no pudo hacerlo debido a la pistola que llevaba en la pistolera. Ahora agradecía la niebla refrescante que una brisa suave pero persistente hostigaba hacia el este. Capítulo número 13. Chrissy les vio entrar en la zanja de drenaje y durante un instante pensó que iban a trepar para cruzar el prado en la dirección que ella había estado siguiendo. Luego uno de ellos se dirigió hacia la boca del conducto. La silueta que se acercó a 4 patas a la tubería con unas pocas zancadas y sinuosas. Aunque Chrissy podía ver poco más que una forma entre sombras, le era difícil creer que aquello fuera uno de sus padres o el hombre llamado Tucker. Pero, ¿qué más podría ser? Al entrar en el túnel de cemento, el depredador miró hacia la oscuridad. El reflejo de sus ojos era verde ámbar, y aunque no parecían tan brillantes como a la luz de la luna, sino más apagados que la pintura fosforescente, aún así eran resplandecientes. Chrissy se preguntó si serían capaces de ver en la oscuridad total. Seguro que no podían atravesar los 3 metros que la separaban del lugar donde ella estaba agazapada. Una visión de tal calibre sería sobrenatural. Miraban en su dirección. Pero, ¿cómo estar segura de que su enemigo no era sobrenatural? ¿Era posible que sus padres se hubieran transformado en lobos? Estaba bañada en sudor frío. Confiaba en que el hedor del animal putrefacto sirviera de pantalla para su olor corporal. El perseguidor comenzó a avanzar con lentitud. Su respiración pesada se amplificaba por las paredes cóncavas de cemento. Chrissy
contuvo el aliento. De pronto, solo a pocos pasos de la entrada del túnel, el animal habló con voz rasposa, susurrante y con tal apremio que las palabras apenas eran inteligibles. Chrissy, ¿estás ahí? ¿Estás? Ven, Chrissy, ven conmigo. Quiero, necesito, mi Chrissy. Aquella voz extraña y frenética despertó en la imaginación de Chrissy la visión de una criatura que era en parte lagarto, en parte lobo, en parte humana y en parte algo imposible de identificar. Y sin embargo sospechaba que su apariencia real era incluso peor que cualquier cosa que pudiera imaginar. Ayudaré, quiero ayudarte. Ahora, ven, estás ahí. Lo peor de aquella voz era que, a pesar de su tono grave y susurrante, Chrissy la reconocía. Era de su madre. Cambiada, sí, pero seguía siendo la voz de su madre. El pavor le encogió el estómago, pero también sintió otro dolor que durante un momento no supo identificar. Luego comprendió que era la desolación por la pérdida. Echaba de menos a su madre, quería que volviera a ser como antes. De haber tenido a mano un crucifijo de los que se utilizaban en las películas de terror, era probable que hubiera delatado su presencia, aquella presencia odiosa, y le hubiera pedido que liberara a su madre. Lo más seguro era que un crucifijo no funcionara, ya que nada en la vida real era tan fácil como en el cine. Además, lo que les había ocurrido a sus padres era mucho más extraordinario que los vampiros, licántropos y demonios surgidos del infierno. De todas formas, si hubiera tenido un crucifijo, lo habría intentado. Muerte, huele a muerte, apesta, muerto. El ser que suponía era su madre avanzó por el túnel hasta llegar al lugar donde Chrissy había tropezado con la masa viscosa. El resplandor de los ojos era proporcional a la falta de luz de luna, ya que ahora apenas brillaban. Luego, la criatura bajó la vista hacia el animal que yacía en el suelo. De la entrada del túnel llegó el sonido de algo que descendía a la zanja. A pisadas y al choque de piedras siguió otra con otra voz aterradora como la primera, gritando al interior del túnel, y dijo: ¿Está aquí? ¿Ella? ¿Has encontrado? Mapache. ¿Qué? Mapache muerto, podrido, gusanos, contestó la primera voz. Chrissy estaba sobrecogida por el macabro temor de que hubieran dejado las huellas de sus zapatillas de tenis en los restos del mapache. ¿Chrissy?, preguntó la voz al entrar en el túnel. La voz de Tucker. Era evidente que su padre la buscaba por la pradera o por el bosque próximo. Ambos perseguidores estaban nerviosos. Chrissy lo escuchaba arañar, ¿con garras?, el suelo de cemento. Los dos parecían presas del pánico. No, en realidad no era pánico, ya que no había miedo en sus voces. Frenesí, apremio, como si algún mecanismo interior les diera prisa. ¿Chrissy, aquí? ¿Sí? Preguntó Tucker. Su madre apartó la vista del mapache muerto y miró en dirección a Chrissy a través del pasadizo oscuro. No puedes verme, explicó Chrissy. Soy invisible. El resplandor en los ojos de su enemigo había quedado reducido a 2 puntos plateados. Chrissy no se atrevía a respirar. Tengo que comer, quiero comer, dijo Tucker. El ser que había sido su madre respondió: encontrar niña, encontrar primero, luego comer. Parecían animales dotados con un habla tosca. Ahora, hambriento, comer ahora, insistía Tucker. Chrissy temblaba de tal forma que temía que ellos notaran las vibraciones. No resisto, pequeños animales en prado, oigo, sigo. ¿Cómo? Ahora, continuó Tucker. Chrissy contenía el aliento. Nada aquí, solo gusanos, apesta, ir, comer.
Luego encontrar ella, comer, respondió su madre. Ambas criaturas salieron del túnel y desaparecieron. Chrissy respiró aliviada. Después de unos minutos, para asegurarse de que se habían marchado, se dio la vuelta y avanzó en cuclillas por el túnel que se adentraba más en la tierra, buscando a ciegas en las paredes una salida lateral. Debió caminar 150 metros antes de encontrar lo que quería, un desagüe secundario de la mitad del tamaño del principal. Se deslizó por él, primero los pies y de espaldas, luego se giró y quedó cara al túnel mayor. Allí debería pasar la noche. Si ellos volvían, tal vez allí estaría fuera del alcance de sus olfatos. Se sentía más animada, ya que su fallo al no explorar la tubería era la prueba de que no poseían poderes sobrenaturales, ni podían verlo todo, ni saberlo todo. Eran fuertes y rápidos, de una forma sorprendente, extraños y espantosos, pero también cometían errores. Empezó a pensar que cuando llegara la luz del día tendría el 50% de posibilidades de salir del bosque y encontrar ayuda. Capítulo 14. Fuera del restaurante de la familia Pérez, Sam Booker miró el reloj. Solo a las 7:10. Se dispuso a dar un paseo por Ocean Avenue haciendo acopio de valor para llamar a Scott a Los Ángeles. La perspectiva de una conversación con su hijo muy pronto le inquietó y le hizo olvidarse de los comensales glotones y carentes de decoro. A las 7:30 se detuvo en una cabina telefónica cercana a una estación de servicio Shell en la esquina de Juniper Lane y Ocean Avenue. Utilizó la tarjeta de crédito para hacer una llamada larga a distancia a su casa de Sherman Oaks. Con 16 años, Scott creía que ya era mayor para quedarse solo en la casa cuando su padre estaba fuera por alguna investigación. Sam no estaba de acuerdo y hubiera preferido que el muchacho quedara al cuidado de su tía Edna, pero Scott se salió con la suya al convertir la vida de Edna en un infierno, así que Sam había renunciado a hacerla pasar por aquel suplicio. Había instruido al chico en medidas de seguridad. Mantener cerradas las puertas y ventanas, saber dónde estaban los extintores, cómo salir de la casa desde cualquier habitación en caso de un terremoto o cualquier emergencia. Y le había enseñado a utilizar una pistola. A juicio de Sam, Scott era aún demasiado inmaduro para quedarse solo en la casa durante días, pero al menos estaba bien preparado para cualquier eventualidad. El timbre sonó 9 veces. Sam se disponía a colgar, avergonzado por el alivio que le suponía no haber conseguido hablar con él, cuando Scott contestó. «Diga». «Soy yo, Scott, papá». «¿Qué quieres?» Al fondo se oía a todo volumen la música de rock duro. Era probable que estuviera en su habitación, con el volumen del tocadiscos lo bastante alto como para hacer vibrar los cristales de las ventanas. Sam dijo: «¿Puedes bajar un poco el volumen?» «Te oigo», refunfuñó Scott. «Puede ser, pero a mí me cuesta oírte». «Es igual, no tengo nada que decirte». «Bájalo, por favor», replicó Sam, poniendo énfasis en el por favor. Scott dejó caer el auricular, que dio un golpe sobre la mesilla de noche. El ruido seco se clavó en el oído de Sam. El chico bajó unos tonos la música, cogió el aparato y dijo: «Bueno, dime, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo en orden?» «¿Por qué no debería de estarlo?» «Solo lo pregunto. Si llamas para saber si doy una fiesta, no te preocupes, no es así». Sam contó hasta 3, dándose tiempo para controlarse. Una espesa niebla envolvía la cabina telefónica. «¿Qué tal hoy en la escuela?» «¿Piensas que no he ido?» «Sé que has ido». «No confías en mí». «Confío en ti», mintió Sam. «¿Piensas que no he ido?» «¿Has ido?» «Sí». «¿Y qué tal?» «Absurdo. La misma mierda de siempre». «Scott, por favor, ¿sabes que te he pedido que no utilices ese vocabulario cuando hables conmigo?» Sam sabía que le estaba llevando a un enfrentamiento en contra de sus deseos. «Perdona, la misma basura», contestó Scott, de tal forma que igual podría referirse al día en la escuela como a Sam. «Esto es bastante agreste», comentó Sam. El muchacho no contestó.
Hay colinas con bosques que descienden hasta el mar. ¿Y qué? Siguiendo el consejo del asesor familiar a quien Scott y él visitaban tanto juntos como por separado, Sam apretó los dientes, volvió a contar hasta 3 y lo intentó de nuevo. ¿Has cenado ya? Sí. ¿Y has hecho los deberes? No tengo. Sam lo dudaba, pero decidió dejarlo pasar. El asesor, el doctor Adamski, estaría orgulloso de tanta tolerancia y autocontrol. Fuera de la cabina, la gasolinera Shell adquiría diversos halos y la ciudad se difuminaba entre la bruma. ¿Qué haces esta noche?, dijo por fin Sam. Estaba escuchando música. Algunas veces a Sam le daba la impresión de que la música era en parte culpable de la displicencia del chico. Aquel rock duro, martillante, frenético, inarmónico, era una serie de acordes monótonos y de aún más monótonos punteos, tan mecánica y alienante que hubiera podido ser fabricada por una civilización de máquinas inteligentes después de la desaparición del hombre sobre la faz de la Tierra. Durante una temporada, Scott había perdido el interés por la mayoría de estos grupos musicales y se había pasado a los U2. Pero su conciencia social simplista no era un rival para el nihilismo. Muy pronto volvió al rock duro, pero esta vez al más tenebroso, a los conjuntos partidarios o con vestimentas y arreos del satanismo. Se había ido convirtiendo en un muchacho cerrado, antisocial y sombrío. En más de una ocasión, Sam había pensado en confiscar la colección de discos y hacerlas pedazos, pero comprendía que era una reacción absurda. Al fin y al cabo, él mismo tenía 16 años cuando aparecieron los Beatles y los Rolling Stones, y sus padres habían despotricado contra aquella música mientras precedían que llevaría a Sam y a toda su generación a la perdición. Él había salido bien a pesar de John, Paul, George, Ringo y los Rolling. Era el producto de una época de tolerancia sin parangón y no quería que su mentalidad fuera tan cerrada como la de sus padres. Bueno, creo que será mejor que te deje, insinuó Sam. El chico estaba callado. Si surge algún problema, avísate a Edna. No hay nada que ella pueda hacer que no pueda hacer yo. Ella te quiere, Scott. Sí, claro. Es la hermana de tu madre y le gustaría quererte como si fueras hijo suyo. Todo lo que tienes que hacer es darle la oportunidad. Más silencio. Sam suspiró y dijo: yo también te quiero, hijo. ¿Así? ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Saltar de alegría? No, solo constataba un hecho. Al parecer, citando una de sus canciones favoritas, el muchacho anunció: nada dura eternamente, hasta el amor es una mentira, un instrumento de manipulación, no hay Dios en el cielo. Clic. Sam se quedó durante unos segundos escuchando el sonido procedente del auricular. Perfecto, dijo mientras devolvía el auricular al soporte. Su frustración solo era comparable a su rabia. Tenía deseos de golpear algo, cualquier cosa, y hacerse la ilusión de que estaba atacando a aquel o aquello que lo hubiera alejado de su hijo. También sentía un dolor en la boca del estómago, ya que quería de verdad a Scott. La alineación del chico era devastadora. Sabía que aún no podía volver al hotel, no estaba en situación de dormir y la perspectiva de pasar un par de horas delante de la máquina estúpida, mirando series y comedietas tontas, le exasperaba. Al abrir la puerta de la cabina, entraron cintas de niebla que parecían arrastrarle hacia la noche. Durante una hora vagó por las calles de Moulin Cove, adentrándose en los barrios residenciales, donde no había farolas y los árboles y casas parecían flotar en la bruma, como si no estuvieran arraigados en la tierra, sino suspendidos y en peligro de escaparse. 4 manzanas al norte de Ocean Avenue, en Iceberry Way, mientras Sam caminaba a paso rápido, dejando que el cansancio y la fría noche le liberaran de su rabia, escuchó pisadas apresuradas. Alguien que corría. 3 personas, quizá 4. Era un sonido inconfundible.
aunque extrañamente cauteloso. No eran las zancadas firmes de deportista acercándose. Se giró y escrutó la calle en sombras. Las pisadas cesaron. Como la luna había quedado oculta por las nubes, el lugar estaba iluminado por la escasa luz procedente de las ventanas de las casas de estilo bávaro, Monterrey, inglés y colonial, situadas entre pinos y enebros a ambos lados de la calle. El barrio era elegante y de gran carácter, pero la falta de los grandes ventanales propios de las casas modernas contribuía a que la zona pareciera lúgubre. Dos de las mansiones de aquella manzana tenían luces ambientales de jardín al estilo de Malibú y unos pocos farolillos al final del camino que conducía a la puerta principal. Pero la niebla amortiguaba la débil iluminación. Por lo que podía ver, estaba solo en Iceberry Way. Reemprendió la marcha, pero al cabo de pocos metros volvió a escuchar los pasos apresurados. Giró sobre sus talones y, al igual que antes, no vio a nadie. Esta vez el sonido parecía más débil, como si los pasos hubieran dejado la superficie pavimentada y pisaran tierra, por lo tanto, entre dos casas. Tal vez estuvieran en otra calle. El aire y la bruma eran capaces de gastar bromas con los sonidos. De todas formas, estaba intrigado y sin hacer ruido se escondió detrás de un enorme ciprés. Estudió los alrededores y al cabo de un minuto observó movimientos furtivos en la parte oeste de la calle. Por la esquina de una casa aparecieron 4 sombras corriendo encorvadas. Cuando cruzaron el césped, que estaba en parte iluminado por un par de lámparas de jardín, sus siluetas distorsionadas dieron un salto delante de una casa de estuco blanco. Volvieron a agacharse entre los tupidos arbustos, antes de que él pudiera asegurarse de su tamaño o de cualquier otro detalle. Jovencitos, pensó Sam, y en busca de nada bueno. No sabía por qué estaba tan seguro de que eran muchachos, tal vez debido a su agilidad y su comportamiento no propio de adultos. O tramaban alguna diablura contra el vecino que no les gustaba, o bien iban en su busca. El instinto le decía que le estaban siguiendo. ¿Habría problemas de delincuencia juvenil en una comunidad tan pequeña y cerrada como Moonlight Cove? Todas las ciudades tenían unos cuantos chicos descarriados, pero en la atmósfera casi rural de un lugar como aquel, los delitos de adolescentes muy rara vez incluían actividades de bandas como asaltos y atracos, robo a mano armada o intentos de asesinato. En el campo, los chicos se metían en problemas por coches deportivos, alcohol, chicas y algún robo de poca monta, pero no rondaban en grupo las calles en busca de botín, como hacían sus equivalentes en las ciudades. Sin embargo, Sam recelaba del cuarteto que permanecía invisible entre los helechos y azaleas, al otro lado de la calle y a 3 casas al oeste de donde él estaba. Al fin y al cabo, en Moonlight Cove algo anómalo ocurría, y no sería extraño que delincuentes juveniles estuvieran relacionados con el asunto. La policía ocultaba la verdad sobre las muertes de los pasados 2 meses y acaso protegiera a alguien. Por poco verosímil que pareciera, tal vez encubría a chicos de familias eminentes, muchachos que habían llevado demasiado lejos los privilegios de su clase, llegando a comportamientos intolerables. Sam no les tenía miedo, sabía cómo cuidarse y además llevaba un calibre 38. En realidad, le habría gustado dar una lección a esos mocosos, pero un enfrentamiento con un grupo de gamberros significaría la consiguiente explicación a la policía local y prefería no llamar la atención de las autoridades. Podría poner en peligro su investigación. Pensó que era curioso que tuviera intención de atacarle en un barrio residencial como aquel. Un grito de alarma haría salir a la puerta a sus moradores, aunque ellos no supieran que no gritaría. El viejo dicho sobre la discreción como la mejor parte del valor, en ninguna circunstancia tenía más explicación que en las suyas. Se alejó del ciprés y de la calle y se dirigió a una casa a oscuras situada a sus espaldas.
Seguro de que los chicos no sabían dónde había ido. Planeaba escabullirse del barrio y despistarles. Llegó a la casa, recorrió el lateral y entró en un patio posterior, donde una mecedora quedaba tan distorsionada por las sombras y la niebla que parecía una araña gigantesca a punto de abalanzarse sobre él. Al final del patio saltó una verja que le separaba de un trecho callejón que conducía a los garajes. Tenía intención de dirigirse hacia el sur, de regreso a Ocean Avenue y al centro del pueblo, pero una corazonada le hizo tomar otro camino. Siguió adelante por el callejón, dejando atrás una hilera de cubos de basura. Saltó otra verja y otro en el jardín trasero de otra casa que tenía la fachada en la calle paralela a Iceberry Way. Apenas había salido del callejón cuando escuchó carrerillas sobre el asfalto. Los chicos, si es que eso eran, seguían siendo rápidos, aunque no tan sigilosos como antes. Venían en dirección a Sam, por el final de la manzana. Tuvo la misteriosa sensación de que gracias a algún sexto sentido, serían capaces de determinar en qué patio había entrado y conseguirían atraparle antes de alcanzar la próxima calle. El instinto le aconsejó detenerse y buscar un escondrijo. Estaba en forma, sí, pero tenía 42 años y ellos tendrían 17 o menos, y cualquier hombre de su edad que creyera poder correr más que un adolescente era un loco. En lugar de cruzar el jardín, corrió hasta una puerta lateral del garaje más próximo, esperando que estuviera abierta. Lo estaba. Penetró en la oscuridad más total y cerró la puerta, justo cuando oía que sus perseguidores se detenían en el callejón delante de la gran puerta de madera, al otro lado del extremo del edificio. Se habían parado allí, no porque supieran que él estaba dentro, sino porque probablemente para intentar decidir qué dirección habría tomado. Sam buscó a tientas una cerradura o un pestillo para trancar la puerta, por la que había entrado, pero no encontró nada. Oía que los 4 chicos murmuraban, sin lograr descifrar lo que decían. Sus voces sonaban extrañas y apremiantes. Sam permaneció al lado de la puerta trasera y agarró el tirador con ambas manos para evitar que girara, por si los chicos rodeaban el garaje o intentaban abrirla. Ellos callaron. Sam escuchó con atención. Nada. El aire olía a grasa y a polvo. No veía nada, pero suponía que el local estaba ocupado por 2 coches. Si bien no estaba asustado, empezaba a sentirse ridículo. ¿Cómo se había metido él en aquel lío? Era un hombre adulto, un agente del FBI experto en varias técnicas de autodefensa. Llevaba un revólver y, sin embargo, se escondía de 4 chiquillos en un garaje. Había entrado allí porque había actuado de forma instintiva y por lo general se fiaba sin reservas de su instinto. Pero aquello era... Escuchó movimiento, furtivos, junto a la pared del garaje. Se puso en tensión. Pasos que se acercaban a la puerta donde él se encontraba. Le pareció oír a solo uno de los chicos. Se echó hacia atrás sujetando el tirador con las 2 manos. Los pasos se detuvieron frente a él. Contuvo el aliento. Pasó un segundo, 2, 3. Intenta abrir la puerta, condenado, pensó Sam irritado. Cada vez se sentía más ridículo y estaba a punto de enfrentarse al chico. Podía aparecer de forma inesperada en la puerta del garaje, darle un susto de muerte y hacer que no dejara de correr hasta el otro extremo del pueblo. Entonces oyó una voz al otro lado de la puerta, a pocos centímetros de él, y aunque no sabía qué diablos estaba escuchando, supo que había acertado al esconderse. La voz era débil, áspera, aterradora, y el tono apremiante era el de un psicótico enloquecido o el de un drogadicto con síndrome de abstinencia. «Quemar, necesito. Daba la impresión de hablar para sí, y acaso no tenía conciencia de pronunciar las palabras, como alguien que delirase a causa de la fiebre. Un objeto arañaba la madera de la puerta. Sam trató de imaginar lo que era.
Alimentar el fuego. Fuego. Alimentar. Decía el chico con voz frenética, que era en parte un susurro, en parte un quejido y en parte un gruñido amenazador. No se parecía a la voz de un adolescente que hubiera conocido, ni tampoco a la de ningún adulto. A pesar del frío, tenía la frente sudorosa. El objeto desconocido volvió a arañar la puerta. ¿Iría armado? ¿Sería el cañón de una pistola? ¿La hoja de una navaja? ¿Solo un palo? Quemar. Quemar. ¿Una garra? Era una idea absurda, sin embargo, no conseguía descartarla. En su mente veía la clara imagen de una garra afilada arrancando astillas de la puerta. Sam sujetaba el tirador sin dejar de sudar. Por fin el muchacho trató de abrir la puerta. El tirador giró en la mano de Sam, pero no lo soltó. ¡Oh, Dios! ¡Quema! ¡Duele! Ahora Sam sí estaba asustado. El chico era raro y parecía un heroinómano que hubiera traspasado la órbita de Marte, pero peor, más extraño y más peligroso que cualquier consumidor de alucinógenos. Sam sentía temor porque no sabía a qué diablos se enfrentaba. El muchacho intentó abrir la puerta profiriendo palabras frenéticas. Alimenta el fuego. El fuego. ¿Podrá olfatearme?, pensó. En aquellas circunstancias, aquella idea no era más que disparatada que la imagen del chico con garras. El corazón le latía a toda velocidad y por las sienes le resbalaban gotas de sudor. Los músculos de la nuca, los hombros y los brazos le dolían. Estaba empleando más fuerza de la necesaria para mantener la puerta cerrada. Al cabo de un momento, al parecer después de decidir que su presa no estaba en el garaje, el muchacho se apartó y se dirigió hacia el callejón. Mientras se alejaba, se le escapó un gemido de dolor, de ansia y de excitación animal. Luchaba por contener aquel sonido, pero se le escapó. Sam escuchó pasos felinos que se acercaban desde varias direcciones. Eran los tres compinches que se reunían con el otro en el callejón, y sus murmullos denotaban también frenesí, aunque estaban demasiado lejos para que Sam pudiera entender lo que decían. De repente se quedaron callados, y un momento después, como si formaran parte de una camada de lobos, respondiendo por su instinto de olor a caza o del peligro, corrieron por el callejón en dirección al norte. Pronto se desvanecieron sus pisadas y la noche quedó silenciosa. Durante algunos minutos, Sam permaneció en la oscuridad sujetando el tirador de la puerta.